¿Cómo lo voy a combinar lo que tengo de las estrellas con los dones espirituales? Y no sabía cómo hacerlo hasta abrir el archivo y ahí encontré de que de la nada el Señor me había dado todo eso ya escrito en el archivo, incompleto, por supuesto, pero allí estaban. Así que lo voy a dar como el Señor me dio hace tiempo para esta ocasión. Y como ven aquí, tengo un baúl de sorpresas. Ustedes pueden pensar que es una cajita de zapatillas, pero es el baúl de las sorpresas. Y voy a sacar el primero. El primero es esta estrella. Mi hermana me regaló y decía inspire. Puede ser bueno inspirarse, pero yo pegué algo encima que dice brilla. Y si usted cuando llega a casa y le preguntan de qué aprendieron aquí conmigo, eso es lo que pueden decir, brilla, brilla, brilla. Aquí voy a ponerlo para que lo vean durante el mensaje. Brilla, brilla, brilla. Y como dice aquí, vidas deslumbrantes, vidas de mujeres como nosotros, cuyas vidas brillaron. Eran vidas deslumbrantes, vidas resplandecientes que brillaron para el Señor. Y como nuestro tema aquí en el retiro es 1 de Pedro 4:10, lo busqué en varias diferentes traducciones. Y, a ver. Se me fue. Voy a pedir a mi ayudante, la hermana Carla, a leerlo. Nosotros sabemos lo que dice en la Reina Valera, que es lo que casi la mayoría de ustedes tienen. Ella va a leer otras traducciones de este versículo. Palabra de Dios para todos. Esa es otra versión. Cada uno de ustedes recibió un don espiritual que debe ser utilizado para servir a los demás. Así serán buenos administradores del generoso amor que Dios les ha dado en tantas formas. Dice después, nueva traducción viviente. Dios, de su gran variedad de dones espirituales, les ha dado a cada uno de ustedes. Úsenlos bien para servirse los unos a los otros. NBI. Cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. Gracias, gracias. Ustedes ven que menciona diferentes palabras, diferentes traducciones de las palabras gracia y dones. Se ve en tantas formas. Su gran variedad, diversas formas. Otras traducciones que he visto habla de buenos mayordomos, diversos dones, diversas gracias, inmensurable gracia, benignidad multifacética. La palabra gracia en griego es charis. Eso significa un don o un favor. Cuando hablamos de gracia, no solamente estamos hablando de la gracia que encontramos
en la salvación. Estamos hablando de la gracia que encontramos en el Señor en cada aspecto de nuestras vidas, las bendiciones, las provisiones, el apoyo, la dirección, la fuerza que recibimos diariamente de parte del Señor. Cuando hablamos de los dones, ellos son dones de gracia. En griego, ese versículo y esa combinación de palabras hace como un juego de palabras, porque la palabra don es carisma, que significa don o don de gracia. Los dones espirituales son dones que el Señor nos da por medio de su gracia. Así que podemos decir que por el cáliz de Dios, Él nos da carisma. Que suena medio extraño, pero eso es como sale en lo original. El cáliz de Dios nos ha dado carisma, mucho carisma. Podemos decir multiforme carisma, multiforme gracia. Y podemos encontrar más información acerca de los dones espirituales en otros pasajes de la Biblia. Como vimos en la mañana, en 1 Corintios 12, en Romanos 12, en 1 Pedro 4 también sale, y en Efesios 4. En 1 Corintios 12 habla de diversidad de dones. Hay muchos dones. También habla de diversidad de ministerios. Ministerios son diferentes servicios, diferentes lugares o servicios en que nos podemos involucrar para servir a los demás. También habla de diversidad de operaciones. Eso significa que cada uno de nosotros trabaja o opera en diferente forma. Somos todos diferentes. Hay otra palabra ahí que quiero que vean y es la palabra multiforme. Voy a avanzar aquí un poco. Multiforme es una palabra en griego que es poikilos. Poikilos tiene diferentes ideas y uno es multiforme, tiene diferentes formas. Multifacética. Y aquí voy a mostrarles otra cosa del baúl de sorpresas. Multifacética. No voy a hablar solamente de estrellas aquí, voy a hablar de joyas. Yo veía en delante que varios de ustedes estaban comprándose joyas. Aquí llevo un par de aros que la hermana Caro Castillo me regaló hace como 5 años y los puse porque tienen facetas. En cambio, no siempre llevo 2 collares, por si acaso, pero puse estos porque eso es lápiz lazuli y eso es una piedra que se llama lluvia de estrellas, pero ellos no tienen facetas porque están todo pulido, medio liso. Facetas son superficies planos y pulidos, pero no están tan lisos, la joya no es tan liso, tiene cortes alrededor. Eso se llama forjarse. Así que una piedra preciosa o una gema
es cortado en diferentes lugares alrededor y pulido para formar facetas. Y eso hace realzar, maximizar, hacer lo más hermoso posible a cualquier joya. Aquí tengo joyas. Esos vinieron de mi jardín y así que salieron un poco feo. Después de estar en el sol allá, usted ve que eso se me quedó muy amarillo. Esta es muy grande y es más claro, pero lleno de trizaduras. Y lo mismo con los demás. Están medio amarillos porque son de plástico, no son de vidrio, no son de verdad. Pero lo que sí tienen es diferentes facetas, superficies planos y cortados, pulidos alrededor. En cambio, estas de diferentes colores están todo como lisos. Y hermosos también, pero cuando hablamos de facetas en la Biblia, estamos hablando de un proceso en una joya, una piedra preciosa, donde la piedra es cortada y pulida para hacerlo mejor, más hermoso aún. Y es un poco de lo que hace el Señor en nuestras vidas. Somos a veces cortados, pulidos, podados, podemos decir, si estamos hablando de árboles, no joyas, pero el Señor trabaja fielmente en cada uno de nosotros por medio de su gracia multifacética. Su gracia tiene muchas facetas, muchas formas, muchas maneras de obrar, muchos aspectos. Y la gracia de Dios está obrando en cada una de nuestras vidas en diferentes formas, en diferentes maneras, por medio de diferentes personas que Él pone en nuestras vidas, y así nos hace más hermoso. La palabra poikilos también tiene la idea de color. De hecho, eso es su significado mayor, principal. En la antigüedad se refería al pelaje de algunos animales, como un leopardo o una serpiente. Multicolor es iridiscente, y es una palabra un poco difícil para mí, pero voy a saltar eso y volver. Iridiscencia es cuando se ve muchos colores a la vez. Generalmente se ven como colores del arco iris. Y eso es lo que encontramos en las conchas de los mariscos, algunos, ¿cierto? Un tipo de material como nácar, que tiene muchos colores. En la Biblia, en Génesis, vemos que la túnica que Jacob dio a su hijo José era de diversos colores. Esa es la palabra cuando el hebreo de Génesis se traduce a griego, esa es la palabra que usan, poikilos. Poikilos da la idea de color. Así que la gracia de nuestro Dios tiene diferentes formas. Está obrando en nuestras vidas en diferentes facetas para hacernos mejores, para hacernos más hermosos, y también nos da a la vida color. Aquí muestro algunas formas y facetas que tienen las joyas. El clásico es redondo, lo pueden ver. Eso es lo clásico.
La que tiene forma de lágrima al revés es otra forma. La forma o corte princesa tiene 4 esquinas puntiagudos y uno que es como rectangulado o cuadrado con las puntas como cortados, truncados. Eso se llama la corte esmeralda. El Señor está trabajando en cada uno de ustedes. No sé si tienen corte clásico, corte esmeralda, corte lágrima, corte princesa, pero el Señor está trabajando para darnos diferentes facetas por medio de su gracia que es tan amplia en nuestras vidas. Aquí tenemos perlas. No se cortan las perlas así como otras joyas. Vamos a hablar un poco más de las perlas mañana. Pero aquí pueden ver los colores iridiscentes de las perlas, porque algunos muestran no solamente blanco, pero otros colores como rosado, como verde o azul. Job, vamos volviendo a las estrellas. Job tenía muchas preguntas para el Señor. ¿Por qué me pasa eso? ¿Por qué me pasa el otro? Y así que el Señor en su respuesta a él le hizo esta pregunta. Dijo, ¿podrás tú atar los lazos de las Pléyades? ¿O desatarás las ligaduras de Orión? ¿Sacarás tú a su tiempo las constelaciones de los cielos? ¿O guiarás a la Osa Mayor con sus hijos? Las constelaciones son grupos de estrellas y algunos tienen nombres como aparecen allá. Las Pléyades, la Osa Mayor. Y vamos a enfocarnos un poco en Orión, que es uno de las constelaciones más bien conocidos. Es más fácil de encontrar que la mayoría. Y es uno de las pocas que se ven en todas partes del mundo. Ustedes lo pueden ver aquí en el hemisferio sur, tal como lo podemos ver en el norte. Es uno de los pocos que se ven en 2 hemisferios. Orión tiene como una cintura de estrellas, podemos decir. Es el cinturón de Orión. Y las 3 estrellas del cinturón se llaman, aquí en nuestra cultura, las 3 Marías. Las 3 Marías. No sé cuáles son las Marías, pero voy a darles nombres, ¿ya? María de Nazaret, la madre de Jesús, ¿cierto? María de Betania, la hermana de Marta y Lázaro. María de Magdala, o la que llamamos Magdalena, ¿cierto? Y María de Jerusalén. ¿Quién es María de Jerusalén? Sabrán. Y ahora van a decir, ella sabe mucho de astronomía, como es como hobby familiar, pero no sabe mucho de matemática, porque esos eran 4 Marías. Y son 3, ¿cierto? Pero les voy a decir mañana el truco, ¿ok? ¿Ok? Vamos a hablar un poco de las 3 Marías. A ver. Los científicos generalmente no tienen mucha imaginación para darles nombres a las estrellas. Generalmente les da una letra del alfabeto con unos números. Pero algunos
importantes, quizás como la constelación de Orión, le han dado nombres. Y las 3 estrellas de las 3 Marías del cinturón de Orión tienen nombres. Y los científicos los han dado nombres árabes. La primera que vamos a ver se llama Al-Nitak. Esa palabra quiere decir faja. ¿Se acuerdan los días cuando las mujeres usaban fajas? Oh, qué cosa, ¿no? Pero es algo que aparecía alrededor de la cintura. Durante estos días vamos a hablar de esas 4 mujeres. Ellas son joyas. Joyas que resplandecen para el Señor, son joyas que brillan, son heroínas de nuestra fe y vamos a ver cómo ellas pueden ser ejemplos, testimonios por nosotros, para nosotros. Son ejemplos y testimonios de la gracia multiforme de Dios. Hermanas, tengo una pregunta. ¿Cómo podrías enfrentar la vida y hasta brillar cuando tu vida no desarrolla como tú pensaste, según tus expectativas? ¿Cómo tú pensaste? Yo creo que esa es una pregunta que habrá preguntado María de Nazaret, María la Madre de Jesús. Ella recibía del Señor muchos privilegios, ¿no es cierto? Fue dado una bendición que toda mujer judía quisiera, ser la madre del Mesías. Pero junto con todos sus privilegios y bendiciones, sufría muchas cosas que ninguna persona le gustaría sufrir. Sufría el rechazo de su propio comprometido, ¿no es cierto? Desprecio quizás de su familia, de sus vecinos. No sabemos qué estaba pensando María cuando esas cosas le sucedió. Ella es la prueba de que la vida no siempre sale como uno piensa. Voy a avanzar esto un poco. María de Nazaret muestra una faceta de la gracia y yo le he dado el nombre de la gracia de obedecer. La gracia de obedecer cuando todo anda mal. La gracia de obedecer con todo tu corazón. Y aquí es tiempo de sacar otra cosa del baúl de secretos, de sorpresas. Es un corazón. Si ustedes me conocen bien, si han estado en mi casa, ustedes saben que hay muchas latas en mi casa, las colecciono. Eso fue de chocolates en un entonces. Ya no como mucho chocolate, pero eso estaba lleno de chocolate. Lo voy a poner aquí también, para que recuerden María de Nazaret y la faceta de gracia, la gracia de obediencia de todo corazón. Obediencia cuando las cosas andan mal. Ustedes preguntan lo que busco, mi reloj. No quiero pasar el tiempo. ¿Ya? ¿Cómo brilló María de Nazaret? ¿Cómo brilló por medio de la gracia de Dios en su vida? Vamos a ver.
Entre todas los pasajes de la palabra de Dios que pudiera elegir, ustedes saben que quizás sabemos más de María, la Madre de Jesús, que de cualquier otra mujer en el Nuevo Testamento. Sería muy difícil en el tiempo que tenemos para repasar las todas, ¿cierto? Así que seleccioné 2 pasajes o frases cortos que para mí resumen su vida. Uno dice: María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Eso sale en Lucas 2:19. Eso es lo que María hizo en el nacimiento del Señor Jesucristo. Quedó meditando todo lo que había pasado. Y dice la palabra de Dios que hizo lo mismo cuando su hijo Jesús se perdió en Jerusalén a la edad de 12 años. ¿Se acuerdan? También sigue diciendo, ¿se acuerdan de la profecía de Simeón? Entró, vio al niño Jesús y habló a María sobre el futuro. Si pudieran pensar y saber lo que iba a pasar en 30 años más, ¿cómo sería? O si pudiera volver hace 30 años atrás, ¿cómo afectaría su vida? ¿Haría cambios? ¿O cómo pudiera avanzar? 30 años en adelante, Simeón dio esa profecía. Él dijo: he aquí, hablando del niño Jesús, está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha, y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Aquí, entre estos 2 versículos, menciona el corazón 3 veces. Revela los pensamientos de muchos corazones. Una espada traspasaría el corazón de María, el corazón de María que meditaba y pensaba tanto. Ella iba a sufrir por todos sus privilegios. Podemos decir que la gracia de obedecer significa 3 cosas. Significa una gracia para someterse. María fue escogida por el Señor, se sometió a su llamado para su vida. También significa una gracia para sufrir. Hebreos nos dice que el Señor Jesucristo aprendió la obediencia por medio de lo que sufrió. ¿Y cómo puede ser menos para nosotros, para cada uno de nosotros? María aprendió a obedecer, no cuando todo andaba bien, pero cuando todo andaba mal. También la gracia para confiar sin entender. Y aquí vamos a pausar un momento más. María creía cuando no comprendía todo. Vemos muchas instancias en la vida de María cuando ella andaba haciendo lo que tenía que hacer, lo que era lo correcto, lo bueno, lo generoso, aunque ella no comprendía lo que estaba pasando en su vida, cuando quizás todo andaba mal. Ella tenía que salir de su hogar, tenía que hacer un viaje largo a Egipto como exiliados en riesgo de su vida. Después ella sufrió
la pérdida de su esposo, porque pensamos que cuando Jesús hacía su ministerio ya había perdido su esposo, porque no se le menciona. Muchas cosas pasó con María, pero ella estaba dispuesta a servir, a ser usada. Tenemos que tener una buena comprensión de la soberanía de Dios. El Señor está en control de nuestras vidas y eso me dice mi esposo cuando yo digo al lado, alguien ha dicho que su don es la queja y a veces yo pienso que el mío también es la queja, pero cuando empiezo a quejar, sabe que yo pienso que si eso no es, esa situación no es bueno para mí, no lo veo, pero mi esposo me dice, es bueno para alguien. ¿No es cierto? El Señor tiene todo bajo su vista, su vigilancia, su control, y Él sabe que cuando uno de sus hijas está sufriendo, el Señor está usándolo, entrelazando todas las cosas en nuestras vidas para bien. Y seguramente es para mi bien también, pero el Señor está pensando en todo un universo. El Señor está obrando en nuestras vidas, cada una de nuestras vidas de forma maravillosa. Recordamos que creerle a Dios es confiar en Él. Creer y obedecer son facetas de la fe. Creer y obedecer son facetas de nuestra fe. Y obedecer a Dios es una de las formas en que mostramos que tenemos fe, que confiamos en Él. Y cuando el ángel anunció a María que iba a ser la madre del Mesías, ella no puso objeción, ella lo aceptó. Aunque tenía sus inquietudes, ¿cómo será eso? Pero cuando fue a visitar a su prima Elizabeth dijo lo siguiente, dijo, bienaventurada la que creyó. María le creía a Dios, confiaba en Él. Y yo creo que por eso pudo guardar todas esas cosas en su corazón y recordarlos, meditar. ¿Qué significa? ¿Qué está haciendo el Señor aquí? ¿Cómo se está mostrando su gracia multifacética en mi vida hoy? A pasar de los años, María seguía contemplando, seguía obedeciendo, seguía confiando. Con tanta confianza ella se acercó a su hijo en las bodas de Canaán y le dijo que faltaban vino para la fiesta. Y aunque ella ya no tenía ninguna autoridad sobre el Señor Jesucristo, le contó del problema. Y aunque el Señor no tenía que obedecerla, Él accedió a su petición. Ella con tanta confianza se acercó a su hijo, creyendo que aunque ella no entendía todo, no sabía de los planes de Dios, no sabía los tiempos de Jesús, pero ella confiaba. Hacer todo lo que le dijere, ella dijo a las personas que estaban trabajando. Y más tarde en el ministerio de Jesús tenía un momento un poco tenso, yo pienso. ¿Se acuerdan cuando
María y los hermanos de Jesús se acercaron y querían hablar con Jesús y él dijo, ¿quién es mi madre? Y yo siempre cuando leo eso me da como un punzante en el corazón, pero al pensarlo, yo creo que el Señor Jesús estaba diciendo cuando dijo, el que hace la voluntad de mi Padre, la voluntad de Dios, es mi madre. Él estaba poniendo a su madre como un ejemplo de una persona que hace la voluntad de Dios. Una persona que confiaba en Él, una persona que experimentaba la gracia de Dios y brillaba. Otras cosas inesperadas sucedieron a María. ¿Quién iba a pensar que su hijo de 33 años iba a morir crucificado? Pero ahí estaba ella en la cruz, confiando aún, y eso fue una de las últimas cosas que hizo el Señor Jesús, mirarla, cuidarla, entregarla al cuidado de su discípulo Juan. Y yo creo que debemos entregar todos esos momentos cuando todo anda mal al Señor, porque Él está haciendo algo bueno. Se me olvidó mencionar algo antes, pero lo voy a mencionar ahora. Ustedes saben que María es el nombre más común en el mundo. Es el nombre más popular del mundo. ¿Quién aquí se llama María? ¿Cuántas Marías tenemos? Algunos. ¿Quién no tiene una madre, una tía, una hermana, una prima que se llama María? Hasta yo tengo uno. Es el nombre más popular del mundo. Pero, ¿sabe lo que significa? María, en todas sus variaciones, que incluyen Marianne, Miriam, Maura, Mari, qué sé yo más. Muchas variaciones tiene. En el Antiguo Testamento es el nombre Mara. ¿Quién se llama Mara en el Antiguo Testamento? Chicas que van a actuar como Noemí, ¿cierto? Noemí en el libro de Ruth dijo, no me llamas más Noemí, porque significa agradable, pero llámame Mara, porque el Señor me ha llenado con amargura. ¿Cómo pueden ser todas esas Marías convertidos de amargadas a mejores, a dulces? ¿Cómo podemos llegar a ser más que María? ¿Cómo podemos llegar a ser más que opacas, como mis aquí, más que apagadas, a ser brillantes por medio de la multifacética gracia de Dios? Vamos corriendo. María de Betania. María de Betania, la segunda María en el cinturón. No. Ya. Mintaka se llama. Yo intenté hacer un círculo alrededor de estos. Aunque no se ven muy bien, tenía que haber usado otro color. Pero Mintaka es a la derecha.
María de Betania, nos introduce a otra faceta de la gracia de Dios. Esa es una faceta que vemos cuando nadie nos entiende. Es la gracia de atender con toda tu mente. ¿Qué significa atender? Eso es una palabra que en inglés significa otra cosa. Yo tenía que aprender la palabra atender cuando vine aquí a vivir. Atender aquí significa algo como prestar atención, escuchar, esperar quizás. María de Betania aprendió la gracia de atender con atención al Señor Jesucristo. Prestó toda su mente a sentarse a sus pies para escucharlo y ella aprendió cómo puedes enfrentar la vida y hasta brillar cuando nadie te entiende. Cuando todo el mundo piensa, todo el mundo alrededor aquí piensa que tú turnas al revés, que tú eres demasiado diferente. Estás mal informada, fanática, tonta quizás. Yo creo que María cuando se sentó a los pies de Jesucristo, ¿cómo no podría haberse sentido un poco rara? Estar ahí con los otros discípulos varones escuchando la palabra del Señor, cuando debía estar haciendo otra cosa más importante como trabajar. Como meterse en la cocina, ¿cierto? ¿Cómo podría estar ahí sentada escuchando al Señor, pasando tiempo haciendo nada? Yo creo que eso es lo que a veces piensa el mundo cuando pasamos tiempo con el Señor, cuando le ponemos en primer lugar. Tengo una cosa más del baúl de sorpresas. De esto estaba conversando con mis hermanas de Punta Mira. Es un aceite esencial que me regaló mi cuñada, pero extrañamente se llama Ladrones. Y tiene un olor súper rico. No sé lo que tiene, pero es súper rico. Pero tiene un nombre muy extraño. Pero vamos a pensar en eso cuando pensamos en María de Betania, porque ella es la que ungió los pies del Señor Jesucristo para su sepultura en un momento. Y no era aceite esencial de ladrones, era nardo, se llamaba nardo, pero podemos representarlo con esto. Dos frases o versículos de la vida de María. Cuando ella se sentó a los pies de Jesucristo, ustedes se acuerdan lo que pasó. Vino su hermana Marta, un poco enojadita, y reclamó que María no le estaba ayudando. María no es la mala de la película aquí. Marta no estaba haciendo lo malo, pero a veces tenemos la tendencia de tomar su lado, porque ella estaba haciendo trabajo, estaba sirviendo al Señor. ¿Y María qué hacía? Pero el Señor alabó a María. Dijo: solo una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitado. Es lo que dice la palabra de Dios. Déjala, dijo el Señor.
voy a volver al otro versículo. Aquí podemos hacer unos subtítulos aquí con la gracia de atender. La gracia de atender con toda nuestra mente nos da la gracia de la sabiduría para escoger bien. María sabía ordenar sus prioridades y poner al Señor en primer lugar. ¿Cómo es, hermanas, que tenemos tiempo para la comida, para la televisión y para el teléfono, pero tenemos tan poco tiempo para el Señor? ¿Para estar a solas con el Señor? La gracia de atender enseña una gracia del conocimiento para escuchar y aprender. También una gracia del discernimiento para ver lo que es importante para entender la palabra de Dios y hacer lo correcto. Cuando María entró en la sala con el nardo para ungir los pies del Señor Jesucristo, de alguna forma ella fue criticada otra vez. Todavía nadie le entendía. Su hermana Marta en la otra ocasión le había acusada de floja, distraída. Yo creo que María puede haber sido como una desilusión para su familia. Siempre era la rara, la que estaba haciendo lo que nadie entendía, nadie esperaba, la que andaba mal según los demás. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Cómo brillamos cuando nos acusan de floja y distraída? Y ahora, cuando entra con el nardo, ¿qué le dicen? Desperdiciosa. Está malgastando las cosas en el Señor, en el Señor. Yo he sido acusada de malgastar mi vida. No todas las personas te van a entender. No todas las personas de tu familia te van a entender cuando pones el Señor en primer lugar. Veo que es interesante aquí que esas tres cosas que se mencionan aquí, ustedes pueden buscarlo en 1 Corintios capítulo 12, no lo busquen, pero van a encontrar que la sabiduría es un don de Dios. El conocimiento es un don de Dios. El discernimiento es un don de Dios. Y como mencionó, yo creo, el hermano en delante, muchas personas no vemos muchos dones en la iglesia porque las personas no saben que lo tienen. Algunos de ustedes pueden tener dones de sabiduría. Algunos pueden tener dones de conocimiento. Muchos de ustedes también tienen dones de discernimiento. Y no sé, quizás no lo están ocupando o no lo han pensado. Úsenlo, brilla para el Señor, hermanas, con los dones que tienen, porque son todas partes de la multiforme gracia de Dios. Ojalá que tuviera más tiempo, podría decir mucho más, pero cuando lleguen a sus casas, busquen los pasajes que hablan de María de Nazaret. Busquen los pasajes que hablan de María de Betania, porque aquí voy a volver y leer lo que dice de ella al final.
aquí habla el Señor Jesucristo. Él dice, de cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que esta, María, ha hecho para memoria de ella. ¿Ustedes quieren ser famosas? ¿Para qué quieren ser recordadas cuando ya no están? ¿Han pensado de eso? ¿Qué quieren que sea su legado en este mundo? El Señor Jesucristo dijo, esa es una mujer famosa, todo el mundo le va a conocer. No porque ha hecho grandes cosas, se sentó a los pies del Señor. También ella hizo una pequeña cosa como ponerle perfume a los pies del Señor. ¿Y por qué lo hizo? Porque ella se sentó y entendía, ella aprendía cómo es posible que entre todos los discípulos de Cristo nadie parecía entender tan bien como María de Betania que Jesús iba a morir. El Señor dice en 3 de los evangelios que ella hizo eso para la sepultura. Anticipaba la sepultura del Señor. Y sabemos que ella no fue entre las mujeres que fueron a la tumba, a la sepultura, para preparar el cuerpo del Señor. Ella no se encuentra entre ese grupo. Ella sabía que Jesús iba a morir y ya lo había ungido para la sepultura. No sabemos qué entendía de la resurrección, pero ella estaba allí aprendiendo y ella brilló tanto que es conocida en todo el mundo. Ella mostraba un amor para el Señor, amor extravagante. Dio ese perfume tan caro y no podemos tomar mucho tiempo más para fijar en todo eso. Pero hermanas, yo creo que debemos recordar que estas 2 mujeres, Marías amargas, ya no son amargas, son dulces y no son apagadas ni opacas, pero brillantes, deslumbrantes, esplendorosas. Ellas brillaban para el Señor, eran joyas de Cristo y son heroínas de la fe. Voy a recordarles que debemos ser como hijas de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa. Otras versiones dicen malas, pecaminosas, torcidas. Estamos viviendo en esa generación. Somos hijas de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Así dice Filipenses 2:15. Algunas traducciones dicen, resplandecéis como estrellas. Resplandecéis como estrellas. Ya, voy a dejarlo aquí. Vamos a pensar, al salir de aquí, ¿qué quiero que ustedes vayan haciendo, pensando? Brilla. La multifacética, multicolor gracia de Dios obra en nuestras vidas. Está vinculado, está
enlazado con los dones que Él nos ha dado. Fe también es un don. ¿Sabían eso? La fe es un don. No solamente hablamos de la fe para la salvación, pero la fe es un don. Hay personas aquí en esta congregación de mujeres que tienen fe como un don particular. Ejercen sus dones, hermanas, y brillan para el Señor. Oremos. Gracias, mi Señor, por cada una de estas hermanas aquí presentes. Sabemos que ellas representan un gran grupo de iglesias, de grupos de mujeres, cada uno con un servicio que hacer en su propio medio, en su propia familia. Sabemos, Señor, que ellas tienen las mejores intenciones. Ayúdanos no solamente a aprender estas cosas, pero sino a buscarlas, a ponerlas en práctica, a entender las Escrituras, entender lo que son nuestros dones y usarlas brillando en este mundo tan malo, tan difícil. Señor, sabemos que Tú eres un Dios maravilloso, como nos enseñó la hermana Nevenka. Tu gracia es infinita, puede satisfacer cada una de nuestras necesidades y más allá. Gracias porque podemos confiar en Ti cuando no entendemos, cuando todo anda mal. Gracias porque podemos ponerte en primer lugar y aprender de Ti. Podemos atender bien a Tu palabra y brillar. En el nombre de Jesús. Amén.